buenos días, gracias por acompañarnos. Feliz lunes. Gaby, muy buenos días, bienvenida. Gracias. Mira, cuéntanos un poco, ¿qué es la insuficiencia renal? Quizás las personas en casa no están al tanto con la enfermedad como tal y la desconocen. Claro. Bueno, insuficiencia renal es la incapacidad de los riñones de filtrar bien la sangre y todos los desechos que se producen del metabolismo. Es una enfermedad muy frecuente, afecta a más de 7 millones de personas en nuestro país nada más. Wow. Y porque está relacionada con enfermedades también muy frecuentes como diabetes mellitus principalmente. Bien, de estas personas que se ven afectadas, ¿se presenta más en hombres o en mujeres o esto es indiferente? No, es un poco más frecuente en mujeres, aunque la relación es de 1.5 por cada uno. No es tanta la diferencia, pero sí tiene una prevalencia importante debido a que la diabetes, que es una de las causas más importantes de insuficiencia renal, no la única, es una enfermedad que va en tendencia a la alza cada vez mayor. Entonces, las personas que tienen diabetes no controlada, el principal órgano de afección de la diabetes es riñones. Exactamente. Y como se suma una gran cantidad de padecimientos que pueden contribuir a insuficiencia renal, entre los que están hipertensión arterial, como uno de los más frecuentes también, problemas infecciosos de vías urinarias, puede ser también algún tipo de cáncer que también daña riñones, problemas vasculares. Entiendo. En general, existen múltiples causas de insuficiencia renal como tal. Están relacionadas algunas enfermedades como hipertensión, diabetes, pero hay otras causas, digamos, el tema de alimentación o de otro tipo de rutinas que también puedan causar la insuficiencia renal. Sí, tanto como la alimentación en sí es poco probable, pero sí enfermedades de tipo autoinmune, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoide avanzada, te digo, algunos tipos de cáncer, pueden generar un daño a riñones. El problema está en que este daño es paulatino y se manifiesta cuando ya hay un grado importante de insuficiencia renal y el paciente no lo nota hasta que empieza a tener un problema de menos producción de orina o inflamación de extremidades y de ojos. Es cuando precisamente hablando de los síntomas, ¿hay alguna manera que a tiempo hayan alguno de estos síntomas que se presenten y que puedan darle pie a la persona para saber que pueda estar pasando esto? Yo creo que sí. Yo creo que lo más importante es los antecedentes de salud. Bien. El paciente que se sabe diabético, que no se controla bien su azúcar o que tuvo un evento vascular importante, o una enfermedad de ese tipo autoinmune, siempre debe pensar y en conjunto con su médico estar verificando el funcionamiento renal, porque el médico sabe que ciertas enfermedades puede llevar finalmente a la insuficiencia renal. Y esta se presenta de forma aguda, puede ser un cuadro agudo, por ejemplo una infección, puede desarrollar una insuficiencia renal que puede ser incluso transitoria. Muy bien. O la crónica, que esa es la que preocupa más, ¿no? Porque es la que tiene una progresión que inevitablemente va a llegar a complicaciones serias de salud y que genera una necesidad de dializar o hemodializar la sangre. ¿Qué quiere decir? En el momento que ya los riñones no están funcionando, que no están teniendo ese proceso normal de depuración de la sangre, tiene que ayudarse con medios externos. Claro. Entonces esto ya se vuelve en un problema serio porque es un problema de salud pública. La insuficiencia renal, al ser tan frecuente, requiere en muchos pacientes la diálisis o hemodiálisis. Y esto, que es una limpieza. Es una limpieza externa de la sangre porque los riñones tienen esa incapacidad. El problema es tan serio que muchos de los casos de insuficiencia renal tienen la necesidad de trasplante, pero esto tampoco es algo sencillo porque existe una gran cantidad de pacientes en lista de espera para trasplante renal, ¿no? ¿Y el porcentaje de éxito de estos trasplantes es de cuál? Actualmente es bueno. El gran problema es encontrar el donador, ¿me entiendes? Ese es el gran conflicto, pero el efecto del trasplante es muy bueno. Y en el Inter, pues el paciente tiene que estar sometido a estos tratamientos de diálisis, ya sea a nivel intrahospitalario
hay muchas clínicas de diálisis que están incluso subrogadas por las instituciones de salud, porque siendo tan frecuente, las instituciones de salud se encuentran rebasadas para poder otorgar el mecanismo de diálisis. Entonces es un problema serio, no nada más de salud pública, sino de una cuestión económica también importante en nuestro país, ¿verdad? Al ser tan frecuente. Es muy importante entonces que las personas que tengan, digamos, estos antecedentes como diabetes, hipertensión, tengamos en cuenta cuáles pueden ser entonces los síntomas, las consecuencias, cómo se puede sentir una persona así. Lo vamos a mencionar para que no se descuiden y a tiempo sepan lo que podrían sufrir. Sí, yo creo que una de las más importantes es un cansancio progresivo, inflamación de extremidades o también incluso ya vespertina. El paciente en la tarde se va inflamando principalmente extremidades. En la mañana puede amanecer con una inflamación de párpados importante, dolor de cabeza, se puede elevar la presión arterial. Cuando todos estos síntomas se presentan y el paciente se sabe diabético o hipertenso o que tuvo un proceso infeccioso reciente, tiene que acudir inmediatamente al médico, para que el médico identifique cómo es el funcionamiento renal a través de diferentes pruebas de laboratorio y gabinete. Quería también consultarte eso, sobre todo que el paciente, la persona que se sienta mal, tiene que consultar al médico, no puede tampoco autodiagnosticarse. ¿Cuáles son estos exámenes que un médico a tiempo puede realizarle Pues a una hay persona? exámenes muy básicos como la química sanguínea, donde se identifican los niveles de azúcar, de colesterol, triglicéridos, etcétera, pero sobre todo dos importantes sustancias del desecho de renal, que es la creatinina, que creo que es de las más importantes, y la urea. Estos dos nos pueden indicar, cuando se empiezan a elevar, que ya el riñón no está filtrando bien. Entonces, una vez que se hacen estas pruebas básicas, se procede a otras más sofisticadas, como la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Muy bien. Y también estudios de gabinete, que pueden ser desde tomografía, resonancia, ultrasonidos, exámenes complementarios. Pues son fáciles de hacer, sí, un poco complicado el aspecto de acceder a ellos. A nivel institucional, pues bueno, hay una larga lista de espera para hacerse estos estudios, y a nivel privado tienen un costo elevado. ¿Sí? Pero obviamente son estudios que se tienen que hacer para ver cuál es el estado de los riñones, si el proceso es agudo o ya es crónico, si es reversible o irreversible. Exacto, porque puede ser reversible en todo caso. Sí, exactamente. Cuando es secundaria una infección aguda, puede ser que los riñones empiecen a fallar, pero al controlar la infección vuelven a su estado normal. No se han generado cambios vasculares tan importantes en el riñón que le permite regresar a su estado normal. Pero la que es crónica, esa ya es irreversible, ¿no? Entonces hay que estarla controlando a través de la hemodiálisis. La alimentación ahora sí tiene un papel muy importante, el tomar mucho líquido y controlar el efecto que desarrolló todo este padecimiento, ¿no? O sea, controlar el azúcar, controlar la presión arterial, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por toda esta información, Hugo. Gaby.